Porque de todos modos ustedes ahorita van a pasarse a política económica y van a recibir clases. Por lo menos les voy a terminar de dar el tema de mortalidad. Ok, licenciada, gracias. Bueno. Ok, jóvenes, por lo menos voy a terminar con este tema de mortalidad infantil, ¿verdad? No es mucho, son 3, 4 diapositivas, pero por lo menos con eso, así iniciar con el tema de que nos toca, la siguiente clase será de migración, porque igual ustedes también tienen que avanzar con los trabajos, tienen que hacer sus indicadores y pues también eso sí me da pena y todavía nos falta entrar a crecimiento, a proyecciones de población. Así que creo que vamos a avanzar, jóvenes, porque de ahí voy a andar yo con las penas del contenido. Y sí tienen que trabajar, o sea, tienen que presentar sus documentos, su trabajo, con un contenido mínimo visto en el curso. Entonces, en relación a al tema de mortalidad, dentro de los indicadores claves también es la razón de la mortalidad materna, que nos dice la cantidad de mujeres que mueren durante un año determinado a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo o con el parto por cada 100,000 niños nacidos vivos. Esto es parecido a las enfermedades, ¿sí? Que hacemos muertes por una causa específica relacionadas a una constante de 100,000 personas. En este caso son 100,000 nacimientos que se vinculan con la cantidad de muertes. Con la cantidad de muertes maternas. Entonces, aquí tenemos cómo se calcula. Obviamente son dos datos básicos, ¿verdad? La cantidad de mujeres que fallecen por una complicación del embarazo o del parto, ¿verdad? Para que puedan ser consideradas mortalidad materna, ¿sí? Derivadas de el tema de embarazo o el parto. Fuera de eso ya no cuenta como una mortalidad materna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el número de muertes maternas, estos datos de Rusia. Para el año 94 se observaron 185, vean, bajísimo el tema de mortalidad materna en este país en ese año, y se habían contabilizado 1.408.000 nacimientos ese año, o sea, nacimientos vivos. Lo que da como resultado, bueno, aquí ven la constante son 100,000, lo que nos dice que hubieron 13 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos en Rusia en el año de 1994. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define la muerte de una mujer? O sea, en este caso de mortalidad materna, ¿cómo se define? Yo ya les di dos características básicas. Una también importante es que debería de ocurrir en un plazo o dentro de un plazo de 42 días de haber terminado el embarazo, ¿sí? O sea, nació el niño y todavía pasaron 42 días más y murió por algún evento o algo relacionado con el parto, ¿sí? Porque se haya deteriorado por el tema del embarazo
o por una mala gestión que se haya dado a su tratamiento, ¿sí? Pero si fue, digamos, estaba embarazada y tuvo un accidente en motocicleta, eso no cuenta como mortalidad materna, ¿sí? Porque fue por el accidente, no fue debido al parto ni al embarazo. O, digamos, matan a una mujer embarazada, tampoco es mortalidad materna, ¿sí? Tiene que ser una muerte en la que se vio afectada por el parto o por el embarazo. ¿Estamos entendidos en eso? Bueno, y otro indicador, otro indicador está dentro del tema de mortalidad, pero es la esperanza de vida, porque el cálculo de la esperanza de vida se realiza en función de todas las tasas específicas de mortalidad. Cuando las tasas de mortalidad cambian, también este indicador se transforma. O sea, a medida que ha venido reduciendo la tasa de mortalidad, la esperanza de vida se ha ido incrementando. Así que esta es una medida resumen del nivel de mortalidad. El símbolo es este que ven ustedes en rosado fluorescente, que está aquí, E elevada a la 0. Y este indicador sí es comparable o sea, es posible hacer comparaciones entre distintas poblaciones, entre distintos países, y también para hacer comparaciones con una misma población en el tiempo, que es lo que nosotros hemos hecho, digamos, ver cómo ha ido evolucionando este indicador para Guatemala a lo largo del tiempo. También vale la pena mencionar que es una medida hipotética porque cambia año con año a medida que se van transformando los indicadores de mortalidad. Entonces, según se modifiquen las condiciones de mortalidad existentes, así lo hará este indicador. Se considera que es transversal porque se utiliza la mortalidad en distintos grupos de edades, desde 0 años hasta la ancianidad. La idea de este indicador es que se trata de un promedio simple en el tiempo que corresponde, digamos, al promedio de vida esperado para los habitantes de un país en un año determinado. Porque de eso se trata. La esperanza de vida es la estimación del número promedio de años de vida adicionales que una persona podría vivir si las tasas de mortalidad por edad específica de ese año se cumplen a lo largo de su vida. Entonces se podría esperar que tenga cierta, o que llegue a cierta edad, digamos, en ese espacio, digamos, en ese territorio. La esperanza de vida varía según el país, ¿verdad? Incluso a nivel geográfico, cuando se comparan varios países, hemos visto ahora los países de renta alta también tienen una esperanza de vida más alta. Esto no es solo por el nivel de la renta, sino por las condiciones de vida. Esto yo ya lo he explicado. El hecho de que hayan muy buenos servicios de salud, la alimentación, las condiciones de vida, la seguridad, temas de recreación, o sea, es un montón de elementos que influyen en que la esperanza de vida se incremente. Por eso vemos que los países desarrollados tienen expectativas de vida mucho más altas que países en desarrollo. Lo que más ha afectado la esperanza de vida es el indicador de mortalidad infantil, que es de los indicadores más difíciles de bajar, porque cuando la cuando la mortalidad empieza a disminuir, hemos hablado de ciertos grupos de población que serán favorecidos, en este caso las mujeres, y de los que poco a poco se va ampliando, digamos, este avance es en los niños y en los varones, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, aquí tenemos el caso del año 94, la esperanza de vida al nacer para las mujeres de Bangladesh era de 58 años. Esto es, si se tomaba en cuenta, o sea, sin tomar en cuenta la sobrevivencia luego del primer año. Pero cuando se medía la esperanza de vida de una mujer después del primer año de vida, se incrementaba hasta los 62 años. Esto es porque la tasa de mortalidad infantil en Bangladesh para esa época era bastante alta y eso afectaba el promedio de esperanza de vida. En el caso de Guatemala tenemos una esperanza de vida para ambos sexos de 69 años, ¿sí? Para ambos sexos. Si lo dividimos ya entre hombres y mujeres, encontramos que para los varones es de 66 años y la esperanza de vida para las mujeres en Guatemala es de 73. Este indicador no es algo que nosotros vamos a trabajar dentro del curso de análisis demográfico, ¿verdad? Porque para poder estimar la esperanza de vida se requiere construir una tabla de vida. Cuando estuvimos hablando de los conceptos principales del análisis demográfico, se recuerdan que hablamos del tiempo vivido, ¿se recuerdan? Y entonces ahí son millones de datos los que se consideran porque se va sumando el tiempo que la persona estuvo en el territorio y se tiene que descontar todo aquel tiempo que la persona no estuvo. ¿Se recuerdan ustedes de que hablamos de ese concepto del tiempo vivido, lo que aporta cada persona en un año específico a su país? Entonces eso es información bastante compleja a la que no nos vamos a meter dentro de este curso introductorio de análisis demográfico. Aquí ustedes pueden ver un resumen de los indicadores de mortalidad, como es la tasa de mortalidad general o la tasa bruta de mortalidad. En la definición y cálculo, ustedes ven qué datos son los que se necesitan para poder calcular y la constante que generalmente se utiliza, ¿sí? Está la tasa de mortalidad por sexo y cabal en la columna de definición y cálculo ustedes encuentran los datos que necesitan para poder calcular y en la amplificación la constante que generalmente se utiliza para el cálculo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Se entiende, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno, todavía tenemos la verdad bastante tiempo, así que voy a aprovechar para empezar también con el tema de migración. Pues muchos de ustedes expusieron artículos relacionados con la migración. Actualmente es uno de los fenómenos demográficos que sobresale por los impactos, por las molestias que está teniendo en la vida de millones de personas. Hablamos sobre estadísticas, ¿verdad? Alrededor del mundo aproximadamente 21 millones de personas están migrando, no solamente porque quieran buscar trabajo, porque necesiten estudiar, ¿verdad? Sino que también derivado de las guerras, de la guerra, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, por la pérdida de cosechas, por escasez de agua, que son fenómenos también derivados del cambio climático, que esto está relacionado con un importante número de fenómenos sociales, políticos y también del clima que están afectando a la población, llevándola a migrar. Aunque la causa más importante, digamos,
que sobresale sigue siendo las causas económicas, la necesidad de buscar un empleo para mantener a la familia y porque pues ya la actividad económica que hacían en su área o en su origen, en su espacio territorial o donde nacieron, no es suficiente para cubrir todos los gastos que requiere sostener una familia o tener una vida digna. Y eso es lo que ha llevado a que en el caso de los migrantes que viajan a Estados Unidos, ya no es México. Bueno, México porque ha ido variando también sus condiciones internas y se han creado condiciones, eh, mejores condiciones para que la población pueda tener un trabajo digno y genere ingresos suficientes para poder vivir y para poder sostener a su familia. En el caso de el principal flujo de personas hacia los Estados Unidos actualmente se refiere al área del Triángulo Norte, ese espacio que comparte, digamos, o que está integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, y que justo también casa con un corredor seco centroamericano. Esos son es el flujo más importante de personas que está llegando a Estados Unidos y razón por la cual se le está dando una mayor importancia a este tema, que incluso dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático se ha integrado, digamos, este tema para negociaciones, para trabajar en torno a la migración provocada por el cambio climático. Entonces, la migración es un fenómeno importante, de lo más importante y de lo que más problemas está provocando y caos a nivel mundial, no solo de los países que son expulsores de población, sino también los países receptores que ya no hayan donde acomodar a los migrantes. La ciudad de Nueva York, estados como California, Texas, diariamente reciben no decenas ni cientos, ya reciben miles de personas y entonces es evidente la dificultad para poder atender, para poder absorber a este flujo inmenso de personas en todos los ámbitos, no solo en el tema de trabajo, porque luego también son personas que van a demandar servicios, ¿sí? Pero bueno, entonces haciendo luego de esta breve introducción, veamos las consideraciones generales de este tema. Para todos nosotros es común, no sé si ustedes tienen familiares que han migrado a otros países o muchos de ustedes son migrantes también, ¿verdad? Aunque el tema de que las clases sean virtuales ha reducido en parte el hecho de que no hayan migrado a la capital o sean de la capital o incluso estén recibiendo clases en otra ciudad, digamos, y que no hayan tenido que viajar o trasladar su vivienda hacia la ciudad capital, mientras las clases siguen virtuales. Pero es común que los miembros de una familia, de una sociedad, tengan estos desplazamientos. Puede ser dentro del ámbito geográfico nacional, ¿verdad? En muchos casos es internacional. Los principales motivos para estos movimientos son de carácter laboral, ¿no? O sea, por búsqueda del empleo, mejores oportunidades, para poder irse a estudiar a una universidad o por alguna carrera en especial, a buscar mejores ingresos o en algunos casos temas políticos, digamos que es lo que hemos visto en el caso de Venezuela, en el caso de Honduras o Nicaragua, que han sido factores que han empujado a la población a moverse de país.
Pero también hay que tener claro que no todos los desplazamientos que se dan se pueden clasificar como una migración. Hay características y elementos que se tienen que tomar en cuenta para decir que se trata de una migración. La migración ha tenido una posición secundaria entre los estudios demográficos hasta ahora, ¿verdad? Anteriormente a los fenómenos que más atención se prestaba era la natalidad y la fecundidad, ¿verdad? Porque obviamente ha sido altísima y esto ha acelerado el crecimiento de la población en una ventana de tiempo. Pero ahora ya recibe mucho más atención que antes. Así que esta posición secundaria se ha debido a dos razones fundamentales que todavía subsisten, porque es muy difícil medir, medir y proyectar el tema migratorio. Hasta la fecha es súper complicado porque la mayoría son personas que pasan de forma ilegal, en el caso de la migración internacional, y dentro de un espacio geográfico, digamos, dentro de Guatemala, pues también se vuelve complicado, porque la mayoría mantiene una relación con su lugar de origen. Así que la única manera que se ha encontrado de poder medir de forma efectiva ha sido el censo. Y entonces ha sido difícil incluir la migración también dentro de las relaciones analíticas y teóricas que se han desarrollado, no como el marco teórico que se ha desarrollado para la mortalidad y la fecundidad. Entonces, las razones por las que se aborda la migración generalmente es porque en combinación con la fecundidad y la mortalidad, pues la migración es componente de cambio en la población. Hay lugares en los que si no fuera por la migración se tendría un crecimiento, se tendría un decrecimiento de la población y un envejecimiento más acelerado. Segundo, la migración es un fenómeno esencialmente social que está determinado por la estructura social, cultural y económica de una región o un país, pero que también repercute sobre estas mismas estructuras económicas, culturales y sociales. La migración también es un hecho trascendente en la vida de las personas, porque en muchos casos migra y ya nunca más vuelve a ver a su familia, ya no más regresa a su lugar de origen. Es importante tener claro, ¿verdad?, la diferencia entre inmigración y emigración. Ya sabemos que inmigración nos estamos refiriendo hacia, digamos, desde el punto de vista del lugar de origen. Inmigrante es cuando se recibe a población, y cuando nosotros somos ese lugar de donde se va la población, hablamos de emigrantes, ¿sí? Entonces, los términos de inmigración y emigración se utilizan para denominar movimientos entre países, a lo interno, y cuando es fuera de los países se habla migración internacional. Para hablar de movimientos internos, generalmente se habla de migración hacia y migración desde, para clasificar movimientos dentro de un mismo país, para hablar de migración interna. El estudio de la migración supone la formulación de varias preguntas que se trata de responder dentro de los análisis de migración. Uno, es importante identificar por qué migra la población, cuál es la principal causa o cuáles son las causas. ¿Qué impactos se derivan de esta migración, tanto del lugar de origen como al lugar de destino? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Qué ocurre? ¿En qué impacta al resto de la sociedad, la economía, etcétera? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son los principales puntos de atracción o los puntos de expulsión? La migración, en términos generales, entonces, se trata de un movimiento geográfico de personas a través de una frontera específica con fines de establecer una residencia permanente o semipermanente, depende cuál sea el objetivo. Muchos de los que se van a Estados Unidos piensan que se van de forma temporal, ¿verdad? Para hacer un capital, a trabajar para su casa, un negocio y regresan.
digamos, en teoría es lo que la mayoría busca. La migración entonces es el movimiento que realizan las personas de una población y que implica un cambio de localidad en su residencia habitual en un intervalo de tiempo determinado. Y para ello debe ocurrir que el migrante cruce las fronteras o límites de una región geográfica. ¿Sí? Entonces, aquí vale la pena ya resaltar que se considera como una migración. No se considera migración si alguien de la zona 1 se va a vivir a la zona 18. Aunque haya cambio de residencia y sea permanente, está dentro de las fronteras de un mismo municipio. ¿Sí? Para que sea migración tiene que haber un cruce de frontera, es decir, tiene que cambiarse de municipio, departamento o país. Y tiene que ser de forma permanente, o sea, más allá de un año, de 6 meses o un año. Si no es así, no se considera migración. ¿Sí? Entonces, un cruce de fronteras de países, provincias, ciudades, pueblos. ¿Sí? Si no ocurre eso, no es migración. Algunos términos importantes que ustedes deben de tener bien sabidos, pues no es solo que los lean, tienen que saber quién es un migrante, ¿verdad? Ya sabemos que es la persona que traslada su residencia habitual de un lugar a otro, cumpliendo con los términos básicos que hemos hablado. Un cruce de fronteras y un cambio de residencia permanente o que al menos sea de un año. ¿Quién es un emigrante? ¿Verdad? El emigrante es referido con respecto a su lugar de residencia anterior. Emigrante porque se fue, digamos, de un lugar. Es inmigrante desde el punto de vista de su lugar de destino. ¿Sí? ¿Qué es la migración neta o saldo migratorio? Esto corresponde a una resta, ¿verdad? A la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes, y el resultado es el saldo migratorio, y ahí vamos a saber si son más los que llegan o son más los que se van, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener un saldo migratorio positivo o negativo. La migración bruta es la suma de todas las entradas y salidas de una población. Es decir, aquí sumamos a todos los que se fueron y los que llegaron. Se hace la suma, no la resta. Zona de atracción. La zona de atracción la vamos a tener identificada cuando el saldo migratorio es positivo, es decir, que llegan más personas o hay más inmigrantes que emigrantes. Entonces, a eso se refiere que es una zona de atracción, porque los inmigrantes superan a los emigrantes. Y contrario a esto es la zona de expulsión, que corresponde a esta localidad donde la migración es negativa, es decir, el número de inmigrantes es menor a la cantidad de emigrantes. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Y luego el lugar de origen, ¿verdad? Que es el lugar donde residía el que migró, y el lugar de destino, que es el lugar de residencia actual del inmigrante. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Se entienden los conceptos que hemos mencionado? Sí, licenciada, gracias. Sí se entiende. ¿No hay preguntas entonces? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, si no, entonces el miércoles ya entramos a las estimaciones de migración, ¿sí? Los jóvenes que descansen hasta el miércoles. Buenas noches, Lisa. Gracias, Buenas licenciada. Buenas noches, licenciada. noches.